compartir un poco de las ideas y las experiencias que uno va recopilando, pero para que cada uno de ustedes identifique el nicho y el momento y el lugar para que empiece a implementar y a diseñar medidas de adaptación al cambio climático. Estoy asumiendo en esta charla que todos más o menos tenemos una idea del significado de cambio climático. Entonces, no voy a repetir lo que en muchas ya lugares se dice, ¿no? Si hay algo que tal vez quisieran que elabore, por favor no tengan pena, interrumpan en cualquier momento, como si estuviéramos hablando en el pasillo, ¿no? Pero una cosa básica que es muy importante aclarar, más que todo por la historia como bióloga y concentrada en aspectos de evolución, la importancia de la historia tiene que ver aquí también. No es lo mismo hablar del clima que hablar del tiempo. A veces se habla del tiempo atmosférico, pero le quité la palabra atmosférico porque se usa la misma palabra para definirse a sí misma y también para definir clima. Entonces, particularmente en Costa Rica, a veces dicen, bueno, ¿cómo está el clima hoy? Es cómo está el tiempo hoy. Y la diferencia tan enorme es porque el clima realmente es algo que refleja una situación promedio y decimos mínimo 30 años. Posiblemente es más que eso. Lo que pasa es que nuestras capacidades para homologar métodos, tecnologías y eso pues nos limita a veces a 30. Podemos hablar de 50, hay países que tienen 100 años o más de mediciones que definen ese clima, ¿no? Y dentro de esa historia de datos es que uno puede decir cuál es el clima de una región. El tiempo, sin embargo, es algo muy puntual y que está muy definido o recibe efectos muy locales. Puede ser incluso hasta por la cobertura boscosa que podemos tener alrededor. San José, por ejemplo, se siente ahora más caliente y todo por las condiciones que nosotros mismos tenemos de tanto vehículo, tanta superficie de crecimiento. Pues son cosas locales que no necesariamente definen el clima. Esto que también es muy básico, lo tengo ahí porque se pone en casi toda la literatura. Se habla de que las variables son temperatura, humedad, viento y precipitación. Pero si pensamos en temperatura, para empezar, que es la cantidad de calor que hay o el calor que no hay, afecta las variables que están abajo. Si hay mucho calor, hay más vapor. Recordemos que la superficie de la Tierra está cubierta en una gran porción de agua. Hay agua por todos lados. Entonces esa temperatura define en qué estado va a estar esa agua, ¿no? Y la medimos con humedad. Los gradientes de temperatura entre un lugar y otro definen el movimiento del viento. Entonces no es que el viento es una cosa aparte de la temperatura. Y la precipitación, a su vez, tiene una afectación, ya sea por la temperatura, por la temperatura. Y el comportamiento de esa precipitación también tiene que ver con el viento. Vamos como paso a paso definiendo ciertos elementos que dice, bueno, ¿por qué hay un cambio climático? ¿Por qué decimos eso? Hay mucha gente, todavía en Costa Rica también, que dice que no tenemos todavía la información para decir que lo que observamos responde a un cambio climático. Hay países enteros que todavía no firman los acuerdos. En Costa Rica es firmante de todos los acuerdos internacionales de cambio climático y va siguiendo todas las pautas
en conjunto con muchos países. Entonces, a veces la posición, si creemos o no realmente que hay un cambio climático, hay una posición país, y como tal se está dirigiendo la investigación, se está dirigiendo el diseño de un marco legal, se está dirigiendo muchas cosas, porque se toma una decisión de que sí hay. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Decimos que hay un cambio climático porque observamos cosas y preferiblemente las medimos, ¿no? Entonces, en toda la literatura vemos eso, es un aumento paulatino en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. ¿Aumento de qué? 0.001 grados centígrados, 0.1, pero hay un aumento y es medible. Hay un aumento en la temperatura promedio de la superficie de los océanos. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Solo quiero estudiantes. Ok. En todo lo que voy hablando, lo importante aquí es, y necesito que utilicen su imaginación para poderlo ir aplicando. Entonces, cuando hablo del promedio de la superficie de los océanos, tienen que imaginar el globo terrestre e imaginar cuánta de esa superficie es océano. Es un volumen de agua inmenso. Y si podemos medir que hay un cambio ahí, ¿verdad? Hay algo que debemos ponerle atención. Si hay cambios en temperatura, como mencioné antes, van a haber efectos sobre el comportamiento del viento, sobre esta pelota, ¿no?, que llamamos tierra. Hay cambios en humedad y precipitación. Entonces, ¿qué dice la literatura? Hay modificaciones en los patrones de precipitación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener la misma precipitación, los 3.000 o 4.000 o hasta 6.000 milímetros de agua al año que caen en esos 12 meses, pero pueden caer en 3 meses y tener 9 meses secos. O puedo tener 2 meses con agua, 2 meses secos, 2 meses con agua. O sea, el patrón empieza a tener alteraciones. Son cosas que se están observando y se están midiendo. Cambios en la intensidad. Si hay un cambio en el patrón, es muy probable que eso signifique que la intensidad en que cae el agua se modifica, ¿verdad? Ahora más comúnmente estamos hablando de que el agua está cayendo muy fuerte, son 15 minutos y son esos bandazos fuertes, ¿sí? Entonces la gente habla de intensidad. Se habla de que se percibe que hay la frecuencia en la que los eventos extremos está siendo modificada. ¿Verdad? Esas son cosas que se están midiendo, todavía se requieren más años para ver si efectivamente esta observación se está convirtiendo en una tendencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando de eventos extremos? Sequías, que siempre tenemos sequías, pero sequías que duran más, no los 2 meses normales, sino ya de pronto tenemos una sequía de 3 meses, de 4 meses, o una sequía de 2 meses, pero con temperaturas que tal vez no son de 30 grados, sino de 40 o de 50. Hay lugares en Guanacaste de 50 grados centígrados. Entonces, a eso se refieren esos eventos extremos, temporales. 15 días, que cuando yo era pequeña era normal tener temporales de 15 días, pero ahora no recuerdo el último temporal. ¿Cuándo tuvimos el último temporal de 15 días con lluvia? Eso era algo que ocurría, pero ahora no se ven. Lluvias intensas, tornados, huracanes, a eso es lo que se refiere, ¿sí? Eso es parte del clima. Es muy, como ecóloga acuática, los ríos, las quebradas, responden
Y tenemos eventos extremos que se llaman los eventos de 100 años. Hay eventos de 1000 años, incluso se pueden modelar eventos de 2000 años. Entonces, si tenemos eso dentro de la literatura y conocimiento, que es una cuestión estadística, por eso es que es difícil hablar de cambio climático, porque tenemos datos de 100 años, ¿verdad? Y con suerte tal vez un poco más. Pero en ríos estamos hablando de que hay eventos extremos de 1000 años, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es un sistema biológico que está adaptado, es peligroso usar esa palabra, pero que está adaptado a que de vez en cuando ocurra un evento que es totalmente, ¿verdad?, inusual y de una magnitud extrema. Eso es normal, es normal. Y los sistemas biológicos esperan eso en ocasiones. Esperan que hayan inundaciones, porque si no, no hay reproducción. Se espera que hayan ciertos de estos eventos, ¿verdad? No es que porque los vemos es cambio climático, no. La cosa es que la frecuencia de pronto no se ajusta a la estadística que teníamos. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante. Entonces, el agua, el compuesto más importante, estará en vapor, estará en líquido, estará en hielo. Hay países, se habla mucho de los glaciares, ¿verdad? Hay los polos, pero también hay en tierra firme. Un país como Chile, que tiene los, ¿cómo se llaman? Son glaciares, también glaciares en las zonas montañosas más altas, ¿verdad? Ellos lo usan como fuente de agua potable, es una de las fuentes más importantes. Lo mismo en el Tíbet, lo mismo en muchos países de esos que tienen montaña. O sea que el hecho de que este compuesto cambie de vapor a agua o de agua a hielo o viceversa, tiene implicaciones muy importantes. Bueno, yo sigo viviendo de por sí, vivo 80 años y estas cosas a lo mejor ni siquiera las voy a ver. Pero seguimos observando y seguimos viviendo. Y resulta que el hecho de que haya aumentos en temperatura significa que el hielo en los polos se derrite. Significa que estos glaciares terrestres se derriten. Y toda nuestra infraestructura y nuestra organización como ser humano, una especie, está como organizada alrededor de esto que se supone que es, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginarse que un glaciar como el de Chile, de ese tamaño, iba a empezar a deshacerse? O esos enormes en los polos. Entonces, si se derrite mucho, hay más agua en ese estado y es donde empieza a haber cambios en esa palangana que está llena de agua, ¿verdad? O sea, ya se mueve en constante movimiento. Llueve cuando no debe llover o no llueve cuando se supone que debe llover. Son efectos. Las sequías duran más, eso es lo que acabamos de mencionar. Esos son efectos. Es muy importante también aquí saber cómo usar el vocabulario. Un efecto no necesariamente tiene un impacto. ¿verdad? Yo como ser humano, el ser humano cuesta mucho matarlo, ¿verdad? O sea, yo puedo tener un efecto y me da un resfrío y eso, pero yo sigo adelante, no tuvo un impacto. Seguí trabajando y esto. Los impactos yo los mido. Y desde el punto de vista de nuestras sociedades, usualmente se miden porque afectan nuestras actividades. Lo que pongo aquí, que están apuntando, yo les puedo dar la charla, con muchísimo gusto. No es exhaustivo, son ejemplos. Entonces, por ejemplo, modifica la disponibilidad de agua para agricultura, forestería, industria, turismo,
etcétera, ¿no? Todas las actividades que tenemos afectan la disponibilidad. Disponibilidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me está cambiando los patrones en que el agua se mueve sobre la superficie de la tierra. Aquí en Costa Rica eso significa que el ICE, que todos conocemos, que está casi que es parte de nuestra genética, el ICE estudia eso muy cercanamente. Si llueve fuerte y tenemos mucho cemento, el agua escurre, entra al río y se pierde y se fue. Entonces la disponibilidad que debe estar en nuestros acuíferos empieza a disminuir. Entonces vean que hay ciertas cosas que tenemos que entender. Si llueve muy fuerte, los suelos se saturan y escurren, hay inundaciones, se bajan. Entonces ese es el tipo de cosas que hay que ir hilando. Desastres económicos por inundaciones. Si sube el nivel del mar y vivo en Punta Arenas, me inunda. Si sube y vivo en una pequeña isla con 10 metros sobre el nivel del mar, me inunda. Entonces, esa es la respuesta al I. ¿Verdad? En algún momento me toca. Miles de personas fallecidas, millones de personas afectadas. Yo recibo un efecto que puedo o no amortiguar y miles de millones de dólares para recuperar daños. Esos sí son impactos. En Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional, estoy tirando nombres de instituciones que ustedes como costarricenses tienen que conocer, tienen que saber que existen, porque si no las medidas de adaptación no las vamos a poder diseñar bien. El Instituto Meteorológico Nacional lleva muchas décadas, desde los 80, cuando yo era estudiante en la Universidad de Costa Rica, hace mucho. Muchos de ustedes ni nacidos están, ¿verdad? Entonces, el instituto ve los datos, tiene muchas estaciones meteorológicas por todo Costa Rica para ver cuál es el clima, cómo podemos definir, ¿será que efectivamente tenemos una estación seca aquí? ¿Será que este es el patrón? Y en esa se la pasa. Ellos tienen unos modelos. Todo esto está en el sitio del instituto, todo esto ellos lo tienen ahí. Y dicen, bueno, para el 2014 podemos modelarlo, tenemos suficientes datos, y nos dicen que los vientos alisios, que son los que vienen de aquí para acá, chocan contra Costa Rica, en la costa del Caribe, que van a venir un poco más intensos. Si el viento es más intenso, de nuevo la imaginación, y viene barriendo la superficie del mar Caribe, va a entrar a Costa Rica con más humedad de fijo. O sea, no hay que tener mucho para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Va a venir cargada de humedad. Y cuando choca en Costa Rica, tienen que saber cómo es Costa Rica, como la palma de su mano. Tienen que conocer dónde está cada montaña y cada río. Esa es su tarea. Porque eso lo hicimos nosotros y no hay nada más placentero, se están riendo, que eso, ¿no? Es su oportunidad porque son estudiantes. Eso es lo que tienen que conocer. Cuando toca Costa Rica, que esta parte es llana, y choca contra las faldas de las cordilleras, ¿qué pasa cuando yo tengo un vaso frío y salgo? ¿Qué le pasa a la superficie del vaso por fuera? Se condensa. Entonces llueve. Es esta mancha roja aquí. Los vientos alisios, en lo que tocan tierra, están tan cargados de humedad que cualquier cosa sólida va a provocar que desparrame el agua. Es una proyección, una expectativa. Si boto todo el agua,
hay más viento, la intensidad de este viento va a venir y pasar al otro lado muy seco. Cuando hay viento seco, ¿qué pasa cuando toca un viento seco una superficie húmeda? Si hay algo seco que toca algo húmedo, se pasa, ¿no? Lo absorbe. Entonces la vegetación que hay aquí se va a secar más. ¿Ven todas estas manchas amarillas? Eso es mayores temperaturas y esto es muy alto. Aquí está Guanacaste, Santa Rosa, todas nuestras, el sector económico turístico. Entonces ellos dicen, bueno, soplan los vientos, consecuencias, y empiezan ya empezamos a ver en la literatura que los científicos del instituto se aventuran a decir cantones. Antes hablábamos de Centroamérica, después, bueno, en Costa Rica tal vez, ahora estamos logrando hablar de cantones. Entonces empieza a llegarnos a nosotros más cerca. ¿A dónde vive cada uno de ustedes? ¿En cuál cantón? Y eso lo podemos empezar a ver ahí. Entonces dice que en Limón, Martín, Aguasa, todo lo que está por aquí va a llover más, y del otro lado, en Parrita, donde siempre tenemos inundaciones, va a empezar a haber un poco más de sequía. Esto es solo un extracto del documento. Recomendaciones, ellos dicen, hay que invertir en infraestructura, servicios, condiciones humanas de los cantones con mayores dificultades. Vean que son cosas muy generales, casi que no sirve mucho, ¿verdad? Pero su trabajo no es ese. El trabajo del Instituto Meteorológico es este, nos da eso, y eso es lo que ustedes tienen que ver y procesar. Esta es una gráfica del NUMA que refleja lo que dije en una diapositiva anterior. Personas afectadas, pérdidas humanas, hay picos, esto se ve un poco irregular. Afectadas, vean las 70, 80, 90, 2000, 2010. Si ustedes nacieron en los 90, nacieron en una época en donde lo que están viendo ya están acostumbrados a ver. Para ustedes no hay nada raro, para mí sí. ¿Verdad? Yo tengo 30 años más que ustedes. Entonces, para mí, ese clima ya no cuadra. Pero ustedes nacieron, vean a dónde nacieron, justo aquí. ¿Verdad? Los eventos van para arriba. Aquí, toda la generación de niños de esta década, lo que van a ver es normal. ¿Verdad? Vean lo que significa la experiencia para el ser humano. Entonces, a lo mejor, conforme pasa el tiempo, va a ser más difícil de decir que hay un cambio climático, porque la gente está acostumbrada ya a ver eso. Aquí viene el trabajo con los antropólogos, que nos ayuden a entender el comportamiento del ser humano. Costos en aumento. Bueno, ¿y qué hacemos? Usualmente, para poder sacar una solución o buscar una estrategia, porque vimos que nos afecta, que sale caro, que es terrible, entonces, bueno, hagamos algo. Para hacer algo hay que saber qué lo causa, ¿verdad? Eso de entre los biólogos o la gente que trabaja en instituciones públicas lo llama un árbol de problemas, ¿no? O sea, tengo un problema, tengo que ver las causas, y después de que veo las causas, a lo mejor puedo buscar unas soluciones. Esto es simplemente un proceso, una disciplina que busca, bueno, se encuentra que hay correlación entre estos cambios y el aumento en la atmósfera o la presencia de gases de efecto invernadero, en donde la mayoría de esos son provenientes de la combustión del carbono o combustibles fósiles o quemas de materia orgánica.
cualquier cosa que tenga carbono nosotros. Además de nitrógenos y muchos otros compuestos que provocan eso, pero lo que realmente concentra la atención de las acciones es esto: combustibles fósiles, contaminación. Costa Rica, pues de nuevo digo yo, bueno, esa es una causa. ¿Será que invertimos? ¿Será que Costa Rica debe invertir? Nosotros estamos ahí, aquí. Todos los demás están produciendo más, y ven que ni siquiera está Europa ni Estados Unidos, porque esos salen ahí para arriba. ¿Verdad? Ahora, esta figura para mí es un poco difícil de interpretar, porque no dice año, dice hasta 2010, pero es difícil comparar Costa Rica así como está, porque es un valor total versus Brasil, que tiene millones y millones de personas más que Costa Rica. Entonces hay datos que hay que tomar con precaución y decir, bueno, okay, ¿cuánto producimos por habitante? O sea, puede ser que nosotros tengamos 4,5 millones de personas y producimos por habitante lo mismo que tal vez produzca, qué sé yo, Colombia. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado aquí. Yo con una gráfica como esta podría concluir, si estuviera a nivel gubernamental central, que yo no tengo la culpa, yo no tengo responsabilidad porque no lo estoy provocando. Y así es, ¿sí? Cuando ya se hace una revisión de los datos, incluso per cápita o históricos, ¿verdad? De los últimos 30 años, está toda la parte industrial y desarrollo en Inglaterra, en Filadelfia, Estados Unidos, todo, que se generó una barbaridad de contaminación. Costa Rica no le llega ni a los tobillos. Sin embargo, sí estamos recibiendo los efectos y experimentando impactos, ¿verdad? Entonces no es que podemos decir que otros se preocupen de eso. Todos somos parte del mismo planeta y estamos recibiendo las afectaciones. Entonces, si vemos esto, interpretamos que sí producimos, de dónde proviene, de las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades forestales, todas nuestras actividades económicas importantes de Costa Rica contribuyen, ¿verdad? Y lo provocan. Muchos vehículos. ¿Será que carros en San José? Es un tema interminable. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el resto del mundo? Mitigación y adaptación son dos términos muy importantes que hay que tener mucho cuidado porque se confunden en otras disciplinas. En biología, adaptación, evolución, genética. Para nosotros inmediatamente es eso, selección natural, pero eso no es aquí. Mitigación es un término antiguo utilizado en estudios de impacto ambiental y se refiere a medidas que mitigan un impacto de una actividad. Aquí, en el caso del cambio climático, mitigación se refiere a disminuir las causas. ¿Recuerdan del árbol de problemas? ¿Verdad? Yo quiero eliminar una causa. Costa Rica tiene una meta y dice, para 2021 vamos a ser carbono neutrales. Estoy usando muchos términos. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Ok. Esto lo que significa, toda esta rama del trabajo es la rama más fuerte de la mayoría de los países en el mundo y también en Costa Rica. Significa eso. Significa no usar carro para no generar contaminación,
significa sembremos más árboles para que absorben lo que hay de carbono en el aire. O sea, todas esas medidas que oímos en el radio, en la tele, que nos bombardean constantemente. Hay empresas que dicen, bueno, voy a ser responsable ambientalmente, entonces voy y siembro arbolitos para compensar la contaminación que tengo. No necesariamente la disminuye la generación, sino la compensa, ¿sí? Entonces yo digo, genero 500 toneladas de carbono en mis actividades por los vehículos que tengo, porque mi trabajo es transporte, llevar cosas de aquí para allá, porque uso papel, no sé, ¿verdad? Hacen todo ese análisis y dicen, ok, entonces yo compro 1 hectárea de bosque que me va a absorber el equivalente a lo que yo produzco. Entonces, eso lo único que significa es que estamos creando tablas. Esa es la carbono neutralidad. Entonces, Costa Rica como país quiere esa meta. Entonces, nuestras empresas hidroeléctricas generan mucha electricidad, pero hay épocas del año donde no tienen agua. Entonces, entran a funcionar las plantas térmicas. Térmica significa que usa, es como una bomba de esas de casa, cuando usted le echa gasolina, la prende, arranca y ya tiene electricidad. Eso es una planta térmica, vulgar y corriente, solo que es grandota, muy pequeñita, pero es el mismo, pero usa combustible. Entonces lo que queremos es cómo hacemos para tener luz, electricidad y todo sin generar carbono. ¿Cómo podemos hacer para movilizarnos en la meseta central sin producir tanto carbono? Entonces salen los carros eléctricos, etc., ¿no? Por eso tenemos el tren. O sea, eso es parte de ese movimiento de mitigación. Hay mucho dinero en el mundo para trabajar mitigación, mucha fuente de dinero para eso. Pero Costa Rica, como no produce tanto como nosotros, debería de trabajar la adaptación. Porque no importa cuánto mitiguemos el día de hoy, digamos que cerremos la llave, logremos cerrar la llave de toda la producción de carbono en todo el mundo, ya parte del cambio climático lleva una inercia enorme con sus efectos que no vamos a poder evitar ya, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Es el mundo entero que ya fue empujado hacia algo se disparó con esto. Entonces, aunque detengamos la producción, ya hay carbono afuera, no lo hemos quitado, y ya hay cambios en temperatura, no hemos logrado refrescarnos. Entonces, eso ya viene. ¿Eso qué quiere decir? Que Costa Rica algo va a recibir. Entonces, hay que adaptarse. Aquí viene la palabra adaptarse. ¿Pero qué es? En realidad es un ajuste anticipado a consecuencias. Un ajuste anticipado a consecuencias. Que para poder hacer eso, yo necesito todo esto. De una manera simple. Ahorita vamos a ver cómo está. Vamos a hablar un poco de biología. El ser humano tiene un material genético al igual que todas las otras especies. Si ustedes salen y ven una ardilla, la ardilla en las comiquitas o en Discovery Channel y eso, tener las ardillas que, bueno, para el invierno recogen comida y lo guardan. Pero esa es una respuesta instintiva, ¿verdad? Respuesta a ciertas claves ambientales, pero no está pensando.
Cuando aparece el ser humano y se diferencia del resto de las especies, es porque además de un material genético sumamente diverso, con capacidad de responder a todas estas mensajes ambientales, puede pensar y puede tomar decisiones. Hoy en día tenemos un ser humano en donde la parte pensante predomina sobre los instintos, ¿verdad? Además, nuestra cultura se ha desarrollado alrededor de eso. Estamos constantemente pensando. Entonces, eso quiere decir que somos una especie que depende de conocer su historia, porque ya se le olvidó la habilidad de responder instintivamente. ¿Verdad? Vean aquí cuando ustedes, los que tengan abuelos, dicen, mi abuelo decía que no debería ser tal cosa. Había mucha transferencia de conocimiento de una generación a otra. Esa habilidad, esa acción de transmitir eso era porque el ser humano era más, estoy en el mismo lugar, sedentario, y podía tener raíces en ese lugar. Entonces yo estaba ahí, mi hijo estaba ahí, mi nieto estaba ahí, todo el mundo estaba ahí y nos entreteníamos escuchando los cuentos de los anteriores y así se aprendía, y ese era el mecanismo para responder a eventos que 200 años atrás ocurrieron, porque tengo a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi tatara. Eso hoy, no los indígenas porque su expectativa de vida era de 38 años, pero su capacidad para transmitir cuentos era constante. Hoy en día, el comportamiento de nosotros gira alrededor de yo voy donde hay trabajo. Y si eso significa que me voy a ir a vivir solo o sola, me voy, ¿verdad? Y muy joven, uno. Hay países en Centroamérica en donde eso se ve muy, muy claro, incluso hasta se puede mapear, porque las guerras eliminaron a todo un nivel etario de edad que hizo que los viejitos desaparecieran o en vida, que de verdad se murieron, o porque todos se fueron a pelear y terminaron en otro lado y nunca regresaron. Esas generaciones empezaron a vivir en sitios que no conocían el tipo de suelo, no sabían cómo sembrar, no sabían cómo construir y no sabían cómo hacer su red social para sobrevivir. ¿Capello? Ahí está bien. Entonces, la adaptación es el ajuste en un sistema humano y natural. No nos podemos separar ahí. En respuesta a estímulos, en este caso climático, que son proyectados, porque estamos apenas aprendiendo a entender los datos. En estos momentos algunos ya son reales, ya los tenemos encima, ¿verdad? Unos son directos, yo me inundé, se me inundó la casa. Otros son efectos, debido a la sequía no hay luz, entonces son efectos ya concatenados. Buenas noches. Bueno. ¿Será que es posible que esos efectos que están produciendo esos grandes países hagan en algún momento que esos cambios hagan incompatibles con la vida humana? Dañen tanto el lugar donde vivimos que hagan incompatible la vida humana. ¿Incompatible? Sí, no sé. Que a pesar de que todos los esfuerzos que podamos hacer los países pequeñitos por colaborar, por la responsabilidad que sintamos, por formar parte, el efecto que produzcan otros nos puede dañar, causar un daño fatal. Pues yo me he encontrado con expertos que dicen que el ser humano no va a hacer nada hasta que realmente lo toque, ¿verdad? El impacto le llegue.
Por ejemplo, el lago de Managua, donde todas las aguas negras se estaban metiendo, entonces por años uno estaba tratando y no pasaba nada. Habían expertos que llegaban y decían, den, cuando eso se convierta en un hueco de putrefacción y haya tanta gente enferma, ya no se va a reaccionar. Ese es el ser humano. Eso es mucho, ¿verdad? Hasta que yo no sienta el golpe, yo no voy a reaccionar. Que eso haga incompatible la vida en general, posiblemente no. Bacterias van a haber en algún lado, porque es así, está por los virus. El ser humano es posible que nos cueste y que empecemos a mermar el tamaño de la población sobre la Tierra. Ahorita vamos a entrar a eso también. Entonces, efectos, y la idea es aprender a amortiguar, a moderar, a prevenir o a aprovechar. El cambio climático no es todo malo, ¿verdad? Solamente que la manera en que uno trata de que las poblaciones, la gente reaccione, es decir, eso es malo, ¿verdad? Pero no todo es malo. Hay zonas agrícolas en donde ese cambio que se va a observar efectivamente va a hacerlas más productivas. Va a haber agua donde antes no había. Lo que tenemos que aprender es a entender cómo organizarnos. Hay muchos comportamientos que se han ido modificando en el ser humano que nos impiden hacer una adaptación adecuada. Ustedes que están en educación, esta es la base. Si el ser humano como individuo no sabe, no conoce o no sabe cómo buscar conocimiento, nada pasa. ¿Verdad? Este es el fundamento de todito, en todos los niveles, desde el científico más alto hasta el más sencillo, abajo, que puede estar labrando la tierra, lo que sea. El conocimiento es la base de todo. La planificación, ¿qué hago con ese conocimiento y cómo establezco mis expectativas? Cuando hay planificación tengo que organizarme. Esta parte posiblemente es el corazón de todo, más que todo para el ser humano. No sé si están familiarizados con la red social, ¿verdad? Si yo voy a otro país o voy a otro lugar en Costa Rica a donde nunca he ido, ¿qué es lo primero que hace uno? Si yo sé que voy a estar 3 meses, pues mejor empiezo a conocer gente, porque sola es peligroso, ¿verdad? Si me enfermo y no sé dónde está el EVAIS y no tengo a nadie a quien preguntarle, estoy en problemas. La red social es vital, la red económica y la red ambiental. Aquí en Costa Rica, por el marco político, Yamilet. Y ahí yo creo que ahí, después de la investigación, sería bueno agregar un monitoreo, la generación de datos que vos lo mencionaste al inicio, ¿verdad? Que es fundamental, que tenés información, pero la investigación es una etapa, pero el monitoreo es como ya generar datos continuamente, ¿verdad? Para, lógicamente, como decías, analizar los datos para la planificación y toma de decisiones. Correcto. Voy a usar a Yamilet como un ejemplo. Yamilet está aquí en la Universidad de Costa Rica, es una investigadora, ecóloga acuática también. Y vean que inmediatamente ella está relacionando lo que estamos hablando aquí con lo que ella hace. Monitoreo, generar datos constantemente, eso es vital. Si yo no soy investigadora, lo que me toca hacer es
buscar esa información, ¿verdad? Hay grupos, o sea, ¿cuál es mi rol dentro de esta red social? Entonces, el mensaje que quiero dar aquí no necesariamente es todo lo que hay que hacer para que haya información, eso se está haciendo y se sigue haciendo, pero nosotros como individuos comunes tenemos que saber a dónde está esa información, cómo entenderla y cómo aplicarla para mi vida diaria. Esta última iniciativa comunitaria, Esfuerzos de Abajo para Arriba o Alternativas Múltiples, indispensable y es no tan fuerte en un país como el nuestro. Ahorita voy a entrar en ese detalle también. Y si logramos esto y logramos esto, tiene que haber ahí sí un cierre, como lo mencionaba Yamilet, que es una coherencia entre lo que yo hago dentro de mi comunidad y lo que se está haciendo a nivel nacional, institucional, gubernamental, y entiendas esto como los que están generando leyes, tomando decisiones, generando información. Vamos a ir uno por uno. Esto lo que significa, o lo que quisiera dar el mensaje que quiero dar es que cada uno de nosotros tiene que entender su entorno. Si vieron la película de los Cruz, ¿la vieron? ¿No la vieron? Que falta en su educación. El ser humano, no quiero usar la palabra, pero las especies anteriores a la nuestra vivían tremendamente dependientes de ese entorno, ¿verdad? Casi no había herramientas y no producían comida, sino que la comida era la que se encontraba. Entonces, la mayor cantidad de su tiempo invertido ahí era en entender qué pasaba, cómo funcionaba ese entorno, cuándo salían las flores, los frutos, cuándo había agua, cuándo no había agua y dónde estaban los otros grupos familiares en ese espacio que hoy en día llamaríamos paisaje, que es como extraña la palabra, ¿verdad? Pero es esa escala de análisis más allá de lo que es mi casa, sino que todo el paisaje, claro, no necesariamente una cuenca. Y eso incluye lo ambiental. ¿Dónde vivo? Si vivo en San Antonio de Escazú, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, no llegan los buses, ¿verdad? ¿Cómo es ese espacio? ¿Hay o no cobertura forestal? ¿O hay café? ¿Usan químicos para el café? ¿Vivo a la par? Todo eso es entender mi entorno ambiental y cómo funciona. Esto no lo estamos haciendo. ¿Qué hago yo para vivir? Yo vivo en San Antonio y vengo hasta Sabanilla para venir a trabajar. Y no me doy. ¿Con quién me relaciono? ¿Solamente con la gente en mi trabajo o con la gente de la comunidad donde vivo en San Antonio de Escazú? Estoy haciendo la red adecuada para adaptarme. ¿Dónde se encuentran las fuentes de educación, comida, agua, energía y de dónde vienen? Entonces, esa comunidad donde vivo, usualmente por ahí uno compra la comida. ¿Será que la comida que llegan a esas pulperías, supermercados, vienen de un solo lugar o vienen de diferentes lugares? Yo creo que valdría la pena uno entender un poquito cómo llega la comida allí, de dónde viene, o viene de San Antonio, de la parte, o viene de Cartago, porque son hortalizas. Eso me hace más o menos dependiente o vulnerable. ¿Cómo se mantiene mi entorno limpio?
Vamos a trasladarnos a Santa Cruz de Guanacaste. Estoy en Guanacaste y como en todos los hogares de Costa Rica, las aguas grises, que son las de la cocina, las del lavado, todo eso van a dar afuera, que puede ser a la calle, o si a lo mejor estoy a la parte de un río, va directo al río. Eventualmente todo eso va al río. Santa Cruz de Guanacaste está en aquella mancha roja, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en algunos meses del año ese río va a llevar menos agua todavía que lo que normalmente lleva. ¿Ya se imaginaron el río? Rico, huele. Moscas, hongos, parásitos, ya no pueden ni meterse en el río, ¿verdad? Eso sin hablar de la parte ambiental de la biodiversidad, se modifica totalmente, no es que no hay diversidad biológica, simplemente que es otra. Las aguas ya no son transparentes, entonces ese es mi entorno y yo tengo que saber a dónde va lo que yo produzco. ¿Cuál es mi dinámica familiar? A eso me refiero, ¿dónde están mis allegados? Tengo que ir a cuidar a mi abuela, tengo que ir a cuidar a mi abuelo, ¿a dónde llevo a los niños a la escuela que está ahí mismo en la comunidad? ¿O me traslado a un colegio privado hasta San Pedro porque ese era el colegio que yo quería? O sea, ¿cuál es ese montón de flechas de movimientos? ¿Va a clases de música ahí mismo en la comunidad o la tengo que llevar a otro lado? Todo eso. ¿En qué se me va el tiempo de ese día? ¿Cuál es mi interacción con la comunidad? Vamos a poner un ejemplo. Las hijas mías estaban en escuela pública al principio. Muy rica. Está aquí cerca de mi casa, me voy caminando, si no tengo carro, voy caminando, estoy ahí. ¿Verdad? Llego ahí y a quien conozco, a la gente que vive cerca de mi casa. Llevas a los chiquitos al catecismo, vas a la iglesia y están los chiquitos y conoce a todo el mundo y entonces, bueno, hagamos esto, organicémonos y que el reciclaje deberíamos, ¿verdad? Empiezan todas esas ideas. Pero llega un momento en donde ya le ponen la bomba a uno en la cabeza y le dicen, colegio privado. Bueno, está bien. Ahora está en el colegio privado. Entonces, ¿qué significa? Ya se me cortó ese ombligo que yo tenía con la comunidad, porque entonces ahora yo me relaciono con el colegio, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. ¿Qué significa? Cada decisión tiene ese tipo de consecuencias y lo hacen a uno más o menos vulnerable. ¿Cómo se organiza mi lugar de trabajo? ¿Veo gente o no? ¿Todo el mundo está ahí en la computadora o qué? ¿Cómo me transporte? ¿Cómo mantengo mi salud y la de mi familia? ¿Voy a Levi's o voy a la clínica bíblica? Todo ese tipo de cosas, o medicina alternativa, o a qué estoy yo acostumbrada. Bueno, eso a primera lámina es lo que usted como individuo que forma parte de una sociedad tiene que saber. ¿Verdad? Yo sé que están muy jovencitos, pero tienen que llegar a conocer toda esa información. Planificación, conocer expectativas. Lo había mencionado un poquito, que todas las especies, incluyendo nosotros, tenemos un comportamiento que está basado en expectativas históricas. Y esa expectativa puede estar determinada por el material genético, ¿verdad? Hay características que no vamos a ver, que a lo mejor hace 30 años no se veían y que ahora se manifiestan. El material genético es el mismo, pero la expresión de ese material genético puede ser otro. En las especies, hablan a veces de especies exóticas que trajimos de África y las metimos a México, y de pronto esa especie se convirtió en lo que llamamos una plaga. Se reprodujo porque ya se expresan otras características que ahí
eran ventajosas. Todo estaba ahí, no se hizo nada nuevo, ni mutaciones ni nada, ahí estaba. El ser humano es igual, solamente que al tener el cerebro hay muchas cosas que frenamos. Ok, sí, no sé. Eso es lo primerito que le dicen a uno cuando uno va a trabajar a nivel de distritos o de cantones. Si por sí ni sé qué voy a hacer. Pues, ¿cómo planificamos para adaptarnos? Esto es un ejemplo solamente visualmente cómo la historia, en este caso de algunos elementos climáticos, definen lo que alguien, una especie va a hacer. Porque hay una red, una tela de araña aquí. Posiblemente porque las corrientes de aire casi siempre van en esa misma dirección. Pues yo pongo la tela y ahí me va a caer la comida. Entonces, esa es mi estrategia, muy fácil. Puede ser que esté inclinada, igual estoy respondiendo a elementos históricos. Yo no voy a invertir esa cantidad de energía si yo no tengo esa experiencia de que por ahí es donde usualmente va la cosa. También puede ser que en el sitio donde yo estoy no hay viento, entonces todo cae de arriba para abajo, ¿verdad? No se mueve en esta dirección y no sé dónde va a caer, entonces, bueno, se me ocurrió poner todo aplastado en diferentes lugares porque seguro hay un árbol más grande arriba y las cosas van a caer. Pero todavía en lo que estamos hablando del cambio climático es que yo no sé, ¿verdad? Entonces lo más lógico que sería, ¿verdad? Pues yo no sé, entonces por todo lado le doy, que si vertical, que si horizontal, que si de abajo, que si de arriba, por todo lado. Y eso hay en las especies. Vean este árbol. Ah, bueno, ese es el medio. Ok. La organización en redes. Yo la debo de tratar de promover en cualquier nivel en que yo esté, pero sin perder de vista la coherencia institucional. Okay, yo empecé hablando de Costa Rica. Costa Rica tiene un marco político histórico único para la región, ¿verdad? Es socialdemócrata. Por no decir que está tirando al rojito, ¿verdad? Y nadie quiere decir cuál es esa palabra, ¿verdad? Pero tiramos mucho al rojito. Tenemos la cara, bendición, ¿verdad? Y nos cubre a todos y todo el mundo, todas nuestras generaciones ya está acostumbrada a eso. Ya se acostumbró. Tenemos la educación, bendito también, ¿verdad? Ir a la escuela y escuelas por todos lados, y colegios. Tenemos un gobierno que es básicamente paternalista, no importa qué es, cómo se llame, pero es paternalista en casi todo. Ahorita les mencioné el Instituto Meteorológico, que dice, puede ser Fuerza y Luz, Instituto Geográfico, MINAE, que es el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura. Todas estas instituciones han estado trabajando en estas cosas por décadas. Y algunos de nosotros saben, nos han involucrado como individuos sentados en San Antonio Escazú, en una comunidad. No. ¿Han oído del pago por servicios ambientales? ¿Ustedes, los jovencitos? ¿Sí? ¿No? Costa Rica es único en el mundo, es un estudio de caso, todo el mundo lo estudia por el pago de servicios ambientales porque fue exitoso en Costa Rica. Y no han podido implementarlo en Nicaragua, y no lo han podido implementar en Honduras, y no han podido llevar los expertos de aquí para allá en Colombia. ¿Por qué se puede en Costa Rica? A alguien le preguntaron si querían pagar ese colón adicional por litro de gasolina para pagar servicios ambientales. Fue una política. Y el gobierno decidió y lo implementó, ¿verdad? Entonces,
cuidado, no nos acostumbremos a que otro tome la decisión por mí. Para el cambio climático, sí, estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, pero hay que trabajar de abajo para arriba también, ¿verdad? Vea lo que ha pasado con esto, que se cayó el puente y todo este montón de presas por todo lado. Yo estoy segurísima que el 50% de esas personas no sabían qué calle agarrar, porque llevaban 30 años viajando por la circunvalación. ¿Y qué bus agarro? ¿Y a quién llamo para preguntarle? A la abuelita. ¿Cómo me voy a meter ahí? ¿Verdad? Eso significa que usted no conoce su entorno. ¿Verdad? Uno tiene que conocer para poder reaccionar en el momento, ¿verdad? Que le están diciendo en el radio, mira, se está cayendo el puente, se está cayendo, use la ruta alterna, donde sea que usted esté. Y voy detrás de qué, porque se debe saber. ¿Verdad? Bueno, eso es un buenísimo ejemplo. Eso es con nosotros como individuos. A nivel de municipalidades, nosotros tenemos que, de fijo, entrar a apoyar a las municipalidades. Yo voy por esas calles de la abuelita y la gente es responsable que dice, ok, yo voy a apoyar, y usted ve un montón de gente que camina, que está tratando de poner su granito y va caminando. No cabe, porque todo el centímetro cuadrado de pavimento está ocupado por carros, por motos. No hay campo para la persona, porque no hay aceras. ¿Verdad? No hay aceras. El otro por allá que decidió su grano de arena que agarra la bicicleta tampoco cabe. Entonces no cabemos. Eso es la municipalidad. Y la municipalidad somos nosotros. No es el MOB ni nadie ahí arriba. ¿Verdad? ¿Qué tal que uno tiene a alguien enfermo en una emergencia y uno metido ahí? Y uno se muere de la desesperación. Le empieza a dar a todo el mundo, ¿verdad? O empate vitol, por no decir otra cosa. Pero eso pasa porque uno se desespera. Entonces, cuando uno se organiza, y ojalá uno empiece a tomar la iniciativa, no es fácil, pero es conocer quién vive a la par suya, y quién vive abajo en su distrito, y quién está en la alcaldía, y saber si lo que juntos que se está haciendo tiene coherencia. Eso significa, y todavía peor todavía, pero ustedes como universitarios tienen que conocer su marco legal. Tienen que saber qué es lo que nos define para poder actuar, a dónde podemos hacer cosas y a dónde no, y que existen planes de todo. Aquí esto no es para nada exhaustivo, ¿verdad? Estos son muchas cosas, planes de todo existen. Y se hicieron planes en las municipalidades, y yo estoy segura que muy pocos de aquí, si es que ninguno participó, para definir ese plan de mi cantón. San José tal vez es difícil, pero si uno vive afuera, en desamparados o por fuera, uno debería de ver si puede. Planes de emergencia, conservación de la biodiversidad, control de vertidos, control de desechos, ordenamiento agrícola, salud, bueno, todo lo que usted se le pueda imaginar ahorita, Costa Rica tiene un plan. ¿Verdad? Solo que son planes con una visión nacional. Muy poquitos de estos llegan al cantón del Centro Oeste. El plan de ordenamiento se está tratando de las penas, pero ahí va. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa la iniciativa comunitaria? Significa que yo me acerque a algo que se llame organización, que se llame comité, comisión, asociación, grupo, porque de esas hay muchas. Yo creo que hay unos directorios que uno se mete en internet y dice ONG de Costa Rica, cientos de cientos.
de eso no falta, y todavía uno puede crear otras que se ajusten a su distrito, que ya vaya al distrito, de cantón a distrito, ¿verdad? Hay que hacer un clic. Yo necesito formar parte, ¿verdad? Yo formo parte. Ahora están en colegios privados, yo estoy en el comité de la bandera azul, ¿verdad? En el trabajo, en el comité de la brigada, y todo. Pero eso no es formar parte. Eso es quedarme en mi mundo y no en el donde yo vivo, en donde tengo mi techo. Se supone que mi casa es mi refugio, ¿o no? Se supone. Y yo no vivo sola, ni mi familia podría vivir si viviéramos sola, ¿verdad? Entonces hay que formar parte y hay que sentir responsabilidad. Hay que buscar las respuestas, el gobierno no se las va a dar. Y vean que yo estoy hablando, la charla se llama medidas de adaptación, y hasta este momento yo no he dicho una que diga cómo es. Y seguro que están pensando, y bueno, ¿cuánto me va a decir? No se lo voy a decir, porque no hay una medida de adaptación que pueda usted aplicar a su distrito que sea igual que la otra. Porque la conformación de esa sociedad es diferente, y ya por eso la medida va a ser diferente. ¿Verdad? Entonces, las medidas de adaptación se fundamentan en diversidad de cosas. El famoso dicho, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Eso es, ¿verdad? La tela de araña, diferentes lugares. Heterogeneidad versus homogeneidad, tanto que se oye hablar de las plantaciones de piña. Es un monocultivo, y por eso es que los biólogos brincan, vean que no hay diversidad y eso nos hace vulnerables, etcétera, etcétera. Ese es el principio. Yo no voy a mi trabajo por una sola vía. Yo conozco muchas vías, tengo que irme al trabajo en bus, en tren, hoy me voy por la Sabana, me voy el otro día por la Lamelita, el otro por Desamparados, el otro por México, ¿verdad? Para que mi vida diaria vaya construyendo el conocimiento. Múltiples soluciones, muchas alternativas. Esas son palabras que tienen que estar presentes. Un ejemplo. Estelí, en Nicaragua. Había que diseñar una estrategia para que tuviera más capacidad de enfrentar el cambio climático. Después de estudiar y analizar el entorno, se encuentra que Estelí se encuentra en un sitio que abastece a 23 cantones. Estelí es en Nicaragua, ¿verdad? A 23 cantones. Estos 23 cantones bajan y todas confluyen en Estelí. Estelí vive de dar servicios desde salud hasta comida, comercio, educación, un montón de cosas. Y la salida es como decir la Interamericana, con un puente. Cuando pasó el huracán Mitch, se cayó ese puente. Entonces, cuando uno estudia la ciudad de Estelí para ver cómo se va a adaptar, no puede pensar en ella sola, sino en las 23 municipalidades que tiene encima y que tiene responsabilidad de mantener viva. Porque así está. Si uno quiere alternativas, hay que empezar a ver, bueno, por dónde salgo para traer lo necesario para ellos, es otra vía. Y eso era a lo que se refiere el Instituto Meteorológico, infraestructura. Tengo suficiente infraestructura que me permita tener varias alternativas de respuesta. Ahí se organiza la comunidad de negociantes. Es que raro, uno dice, ¿por qué
los que eran dueños de ventas de ropa, de ventas de cremas, de farmacias, de todo eso. ¿Por qué? Porque es eminentemente comercial. Y ellos son los que identifican el meollo ahí de lo vulnerable que es todo esto aquí por culpa de este libro. No fueron los científicos, ni fueron los del gobierno. Fue el grupo de comerciantes que realmente están pensando, están craneando, ¿y cómo hago yo? Por supuesto para vender y para todo eso, ¿verdad? Pero tiene que ver con una responsabilidad adquirida. Hay palabras que están ahí que hablan de emergencia, de riesgos, debemos estar preparados, tenemos que aprovechar, entender para poder aprovechar la situación y obtener beneficios. No es lo mismo adaptación que esto, ¿verdad? Podemos usar los mismos mecanismos para reunirnos, formar parte, apoyarnos, saber cómo responder. La parte de adaptación es, en emergencia y en riesgo mucho es organización, ¿verdad? El riesgo sí tiene que ver con dónde me ubico, porque puedo tener más, mayor o menor riesgo a una cabeza de agua, etcétera, ¿verdad? Pero la adaptación es algo ya más profundo dentro de nuestra cultura. Podemos adaptarnos en un año. ¿Ustedes creen que una población humana puede organizarse y decir que tiene medidas de adaptación engranadas, implementadas en un año? Posiblemente no, ¿verdad? Vean que el aparato gubernamental tiene décadas de estar estudiando esto y todavía seguimos hablando de lo mismo. Hay un dicho que tenemos dentro de la OET que dice: sí, usted es nuevo y tiene muchas ideas y todo, y quiere cambiar cosas, ¿verdad? Yo quiero cambiar y quiero crecer y tengo todo este entusiasmo. Ajá. Pero cuando algo es muy grande, con muchos componentes diferentes, con unas sociedades, entonces decían, nosotros somos como un enorme crucero. Si yo ando en una canoa y quiero cambiar, le doy duro de un lado, la cosa cambió. Si ando en un velero, pues también, dejarlo por aquí, por allá, y la cosa cambió. Si voy haciendo el barco más grande, va un poco más lento. Y un crucero de esos, cuando el capitán da la orden para abajo, para aquello, para el otro, y de pronto ya cuando sí, todo el mundo entendió que hay que cambiar, la cosa así. Es muy lento, y eso que ya la decisión fue tomada, todos estamos de acuerdo que vamos a hacer X cambio, pero los resultados de esa decisión usted no las va a ver posiblemente hasta una generación después. Entonces es acción, como dice ahí, ¿verdad? Hay que aprender, hay que actuar, hay que apoyar y hay que ser pacientes. No hay que pretender que porque yo hice esto, yo no veo nada. No, y a lo mejor yo no voy a ver nada, pero me voy a morir dentro de 30 años o 40, 30 años, digamos, y todavía no voy a ver cambios. Entonces, ¿adaptación para qué? Para sobrevivir, para mantener o mejorar mi calidad de vida. Calidad de vida es el concepto aquí que también hay que mantener sobre la mesa, porque yo estoy haciendo todas estas cosas para aprender básicamente porque hay algo que a mí me gusta, que yo quiero hacer, ¿verdad? Yo quiero dejar una huella. ¿Por qué quiero dejar huella? Yo me puse a pensar, ¿para qué? Dejar su huella. Usualmente la forma más fácil de dejar huella es dejar hijos, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Se deja un chorro de chiquitos por ahí y
La marca es un rastro. Supuestamente, porque el ser humano es egoísta de manera intrínseca. Yo hago cosas porque yo quiero que alguien me siga. Y eso me hace sentir a mí grande. ¿Verdad? Quiero mucho porque todo el mundo me sigue. ¿Verdad? Estoy dejando un rastro. Y usualmente el rastro que yo quiero dejar lo considero así porque algo que hago me gusta. A mí me gusta ir el fin de semana, ir a la sabana y jugar, ¿verdad? Porque hay árboles. Antes que nosotros, la gente decía, a mí me gustaba ir al potrero para ir a tirarme en cartones y volar el papelote en el potrero. Y antes de eso decían, ay, qué lindo, porque yo quería ir al río y me bañaba ahí, me bañaba en el río aquí, en la meseta central. Entonces si yo quiero eso y quiero que mis hijos tengan eso, pero ve hasta donde hemos llegado y hoy ya no vamos ni al río a bañarnos, ya casi no quedan potreros para ir a tirarme en cartón. Yo todavía donde vivo sí, pero la mayoría de ustedes no. Quisiéramos que el rastro que dejemos es para que alguien lo siga. Qué triste pensar que los nietos de uno realmente no van a poder ir a un bosque. En Costa Rica es diferente, tenemos un sistema de parques nacionales, por lo menos ese 26% puede estar ahí. Pero qué bonito que fuera cerca de mi casa para yo no gastar carro y tener que ir hasta Jacó o a no sé dónde, ¿verdad? Para poder ver algo bonito. Que yo me pudiera quedar en mi distrito y empezar a sembrar esas raíces que se han ido perdiendo para poder ganar experiencia, porque así funciona el ser humano, ¿verdad? Que haya comunicación entre nuestras generaciones, a menos que sea por Facebook, con la abuela, no sé, pero algún tipo de comunicación entre generaciones tiene que haber y la tenemos que restaurar. Eso es una medida de adaptación. Entonces, ven la magnitud y la diversidad de lo que significa adaptación. Es un concepto totalmente antropológico. A pesar de que el cambio climático tiene afectaciones en el área ambiental, y ahí se está trabajando mucho, ¿verdad? Y eso son otras 3 charlas sobre qué estamos haciendo ahí. Pero para que el ser humano logre integrarse con ese área ambiental, tiene que fortalecerse también como sociedad. Así que esto pues no es nuevo, de 1913. Si uno quiere dejar algo porque alguien lo va a seguir, pues identifique bien qué es lo que quiere hacer para que lo siga. Muchas gracias.